bienvenidas nuevamente el día de hoy al canal. Les traigo un tema que lo han pedido muchísimas de ustedes y espero les guste. ¿Quién no ha tenido las axilas manchadas? Esas manchas que son por tantas razones y que quizás a muchas de nosotras nos acomplejan. El día de hoy les voy a hablar sobre un ingrediente principal para aclarar las axilas. Este es el denominado kaolin o también kaolinita. Es conocida en el mundo de la belleza porque tiene muchas propiedades que son beneficiosas para la piel. También denominada arcilla, se utiliza en medicina general y en la medicina estética desde muchísimo tiempo atrás. Eran muy populares por aquellas denominadas mascarillas con barro o arcilla para depurar, fortalecer y eliminar las células muertas de la piel. El día de hoy yo te traigo una mascarilla que la puedes aplicar en tus axilas y las blanqueará muy rápido. Hablemos un poco acerca del kaolin. Como norma general, toda arcilla cosmética aplicada en mascarillas ejercen sobre la epidermis una suave acción exfoliante que elimina las células muertas. Además, absorbe el exceso de seborrea y deja la piel muy suave, tersa y radiante. También limpian de impurezas y toxinas la epidermis. Además, mejora la circulación sanguínea y calma las inflamaciones e irritaciones, tanto como de la piel, músculos y articulaciones. Bueno, comenzamos con lo básico. Las axilas son aquellas que se encuentran debajo de los brazos. En ellas encontramos importantes glándulas sudoríparas y la piel que la recubre en esta parte es muy pero muy delicada y tiende a formar pliegues en los cuales muchas veces acumulamos sudor, bacterias y otras sustancias. Debido a la localización de las axilas y a los factores como la depilación, muchas de nosotras notamos que nuestras axilas toman un color oscuro en comparación al resto de la piel que la rodea. En ocasiones la acompañan síntomas de irritación o ardor, aunque algunas de nuestras manchas oscuras en axilas no representan por sí mismas un problema para nuestra salud, puede dar muy mal aspecto y algunos pudieran de relacionarlo como una mala higiene. Para todas aquellas personas que piensen eso, pues están equivocados. Se producen simple y llanamente por varios factores y no solo por una mala limpieza. Incluso podría ser necesitada la revisión hasta de un especialista, en este caso un dermatólogo, para encontrar qué lo origina y cómo tratarla. Es por ello que el día de hoy te voy a mostrar las causas de las manchas oscuras de las axilas y la solución inmediata. Y una de las soluciones inmediatas a nivel de la cosmetología, por lo tanto, es sin duda la más apta para pieles muy jóvenes o sensibles o pieles finas, independientemente de su tendencia grasa o seca. En sí, la receta es muy sencilla de preparar y no solo la puedes aplicar en las axilas, también en las entrepiernas, en codos, en rodillas o en cualquier área que tú quieras aclarar una mancha. Ahora, es una receta muy sencilla y efectiva en mezclar una cucharada sopera de kaolin en un bol y diluirla toda la arcilla en una pasta densa, es decir, no puede tener grumos el resto de la arcilla en polvo. Ahora bien, como ustedes están viendo, esta es la denominada arcilla blanca o kaolin. Esta es muy curativa y tiene gran poder antibacteriano, es muy rica en calcio, de ahí su color blanco, y también es muy rica en zinc, en magnesio y en silicio. Como ustedes están escuchando, el kaolin tiene múltiples propiedades y si estás interesada en saber todo acerca del kaolin y las maravillosas cosas que puedes hacer con él, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Tengo montones de mascarillas despigmentantes a base de kaolin, por lo tanto, si eres de las que te interesaría ver esas recetas, no te olvides dejármelo en los comentarios. Existen 7 factores importantes que son los que nos hacen manchar nuestras axilas. Primero, el uso de desodorantes de mala calidad. Segundo, acumulación de células muertas en la piel de las axilas. Tercero, métodos de depilación dañinos para nuestra piel. Cuarto, el sobrepeso. Quinto, factores genéticos. Sexto, infecciones bacterianas. Y séptimo, exposición al sol. Al hablar de desodorantes de mala calidad, básicamente esto porque son productos utilizados para evitar la transpiración, contienen fragancia o alcohol. El efecto de estas sustancias sobre la piel de las axilas no se percibe inmediatamente, pero con el uso de desodorantes irá tornándose cada vez más oscura. También favorece la fijación de las células muertas y bacterias, ocasionando que esta piel se irrite y se reseque. Aparte de eso, las manchas oscuras en las axilas pueden desaparecer, basta con dejar de usar ese producto que nos está causando daño y llevar una limpieza adecuada.
Hay que identificar cuáles son los tipos de desodorantes o antitranspirantes que sean libres de alcohol y fragancia. Algunos de ellos incluyen ingredientes que ayudan al cuidado de la piel. Y también puedes optar por aquellos desodorantes naturales. Si tú quieres esos remedios caseros y naturales para evitar la sudoración, que también son eficaces, me lo dejas en los comentarios, que posiblemente les haré un video explicando absolutamente todo. Deja sobre la piel hasta que la arcilla seque posteriormente y retirar la totalidad de la mascarilla, primero con agua templada. La piel está continuamente regenerándose, por lo que hay una eliminación de células muertas y a veces estas llegan a acumularse en ciertas áreas del cuerpo, comúnmente en aquellas que forman pliegues como las axilas, donde se dificulta la remoción de ellas por sí sola. Las células que quedan atrapadas en la piel de las axilas van tapando los poros y se produce el cambio de pigmentación. Este proceso es lento y puede evitarse con una buena limpieza del área y utilizando productos que ayuden a remover las células muertas o exfoliantes. Tenemos los métodos de depilación dañinos para nuestra piel. Es normal que queramos lucir una piel totalmente libre de vellos, limpios y eso, y por eso es que optamos por depilarnos. Pero se puede lograr el efecto contrario si la depilación se realiza con materiales que dañan nuestra piel. También hay que tener en cuenta y en consideración que los métodos se ajustan más a tu tipo de piel y no a ocasiones a una reacción alérgica. Por lo tanto, al cortar el vello con un rastrillo, además de no eliminarlo totalmente, puede ocasionar lesiones e irritar la piel. Y si además se aplican inmediatamente un desodorante, pues suele penetrar en la piel y a través de los cortes generar muchísimas de esas manchas oscuras en las axilas. Así que yo espero de que este video te haya gustado, que además de informativo te dé una solución y que sepas cuáles son las causas por qué tienes las axilas manchadas. Y para muchas personas que nos acomplejamos por esta condición, pues simplemente hay siempre un porqué de las cosas. No en todo es por la mala higiene, sino por muchísimas causas más, y entre ellas las que te he mencionado. Ubica cuál es la más cercana a ti, acude al médico si es necesario, o si no, pues implementa el tipo de mascarillas despigmentantes a bases de ingredientes naturales que prepararé en este canal. Si este video te ha gustado, no te olvides de darle un like, compartir la información para que muchas personas más puedan enterarse de esto, y sobre todo quédate en el canal. Hasta una próxima oportunidad. Vuelve por videos como estos los martes, los jueves, los sábados. Siempre encontrarás cualquier cosa que te pueda servir para embellecer tu piel.